El verano de 1874 llegó seco y cruel a las llanuras de Missouri. El polvo cubría las espigas de maíz que nunca llegaban a crecer, y el cielo ardía blanco como un horno. Para Clara Whitmore, ese año marcó el fin de todo lo que había conocido. La casa de su infancia, la voz firme de su padre en el púlpito y el ritmo apacible de una vida que alguna vez le había brindado seguridad. Su padre, el reverendo Whitmore, había enterrado a más vecinos de los que había bautizado para esa primavera. La chalera y el hambre los consumieron rápidamente, y cuando el propio reverendo enfermó, ya no quedaba ningún médico al que llamar. Murió en junio, dejando a Clara solo con su Biblia, una taza de porcelana rota y deudas con hombres que se habían vuelto más duros que la propia tierra. Clara tenía 19 años, demasiado mayor para ser una niña, demasiado joven para estar endurecida, cuando su tía Miriam llegó de San Luis para buscar lo que ella llamó una solución práctica. Una chica sola no puede ganarse la vida aquí, dijo, abanicándose con un boletín parroquial. Hay un periódico en el pueblo, la Gaceta Matrimonial. Listas de hombres buenos del territorio que buscan esposas, colonos, rancheros, incluso agentes de la ley. Te pagarán lo que te corresponde si aceptas casarte. Clara se quedó mirando el anuncio impreso en letras mayúsculas pulcras. Hombre honesto de 30 años busca novia temerosa de Dios para compartir la vida de rancho en el territorio de Arizona. Se requiere fe y fortaleza. Escríbele a Samuel Crowe, hijo Miguel. El nombre sonaba seguro, confiable. Le escribió una carta con cuidado, con su mejor caligrafía, sin esperar respuesta. Pero 2 semanas después, llegó un sobre sellado con billetes de tren, un anillo y la promesa de un nuevo comienzo. La mañana en que partió de Missouri, se quedó junto a la estación con su pequeña bolsa de viaje y la Biblia de su padre atada con una cinta. El aire olía a hollín y flores silvestres, y el silbato del tren la atravesó como una cuchilla. «Hacia el oeste», gritó el revisor, y ella subió a bordo. El viaje duró 6 largos días. Cada milla la alejaba más de lo familiar, de los campos verdes a la roca roja, de la lluvia fresca al sol abrasador. Los demás pasajeros la miraban con curiosidad. Una chica sola viajando bajo una promesa de boda. Dormía poco. Sus sueños estaban llenos del rostro de un hombre que nunca había visto. Uno que imaginaba rubio, bronceado, de mandíbula fuerte y corazón bondadoso. Cuando el tren se detuvo silbando en la estación de San Miguel, el paisaje que se veía por la ventana la dejó sin aliento. No era tierra en absoluto, sino llamas y piedra. Vastas masas que se alzaban como templos antiguos. Cactus que hacían guardia. El aire zumbando con calor y silencio. Bajó con su vestido azul pálido, aferrando la fotografía que le habían enviado. Un vago parecido de un hombre con un sombrero ancho con bigote y el fantasma de una sonrisa. Pero mientras escudriñaba el andén de la estación, ningún hombre con sombrero se le acercó. En cambio, el propio sheriff se adelantó. «Usted, señorita Whitmore», preguntó quitándose el sombrero. «Hay un hombre esperándola fuera del pueblo. Se llama Samuel Crowe». Su corazón se calmó. «Mi prometido», dijo, aunque la palabra se le atascó extrañamente en la garganta. El sheriff pareció incómodo. «No es lo que la mayoría de por aquí llamaría un colono. Pero es un hombre decente, por lo que sé». La confusión la invadió. «¿Qué quieres decir?» «Ya verás». Una carreta esperaba más allá de la estación,
tirada por 2 mustangs delgados. El conductor era un joven apache, con el pelo negro recogido con una correa de cuero. No dijo nada, solo le hizo un gesto para que subiera. Viajaron en silencio, el pueblo desvaneciéndose tras ellos, reemplazado por el desierto abierto. Para cuando el sol se puso bajo y rojo sobre el horizonte, vio humo que salía de un grupo de cabañas en el valle. Su pulso se aceleró. «¿A dónde vamos?», preguntó. El muchacho solo dijo: «Nantan Lobo, Samuel Crow». El nombre la golpeó como un trueno. «Apache». Apretó el asiento con fuerza. «Debe haber un error. Iba a casarme con un colono blanco». Cuando llegaron, el muchacho la ayudó a bajar. Guerreros estaban de pie alrededor de la fogata, con la mirada penetrante e indescifrable. Entonces un hombre dio un paso al frente, alto, de hombros anchos, con una cicatriz en una mejilla y ojos del color de las nubes de tormenta. No llevaba sombrero, solo el pelo largo y oscuro, atado con cuentas de cobre. Habló en voz baja, su inglés medido pero fluido. «Eres Clara Whitmore». Tragó saliva con dificultad. «Vine a casarme con Samuel Crow», asintió una vez. «Ese es mi nombre entre tu gente». El mundo pareció tambalearse bajo ella. «Tú me engañaste». Su mirada no vaciló. «La carta la escribió mi amigo, el intérprete. Hicimos una promesa de paz. Los colonos blancos nos temen. Confían más cuando uno de nosotros se casa con una blanca». No era para avergonzarte. Ella dio un paso atrás tembloroso. «No puedes querer seguir adelante con esto». «Debo hacerlo», dijo simplemente. «El tratado depende de ello. También dependen vidas, la mía y la de mi gente». Las lágrimas le picaban en los ojos. «¿Y qué hay de mi vida?». La miró. Luego la miró de verdad, y algo en su rostro se suavizó. «Eres libre de elegir, pero si te niegas, el tratado se romperá y volverá a correr la sangre. No te obligaría. Sin embargo, si te quedas, te honraré como mi esposa». La ceremonia que siguió fue sencilla. Los ancianos apaches hablaron en su lengua. El sheriff y 2 colonos sirvieron de testigos. Y Clara permaneció en silencio, con el corazón rebosante de ira, miedo y una extraña admiración. El hombre a su lado, su esposo, no la tocó. No habló más que en un susurro. Cuando terminó, se llevó una mano al corazón y dijo: «Desde hoy te llamarás Paloma Blanca. Mi gente te protegerá». Esa noche, bajo el resplandor de 1000 estrellas del desierto, se sentó sola junto al fuego, escuchando el viento azotar los cañones. Su esposo se acercó en silencio, con un paquete envuelto en las manos. «Esto es para ti», dijo, colocándolo frente a ella. Una pequeña caja de madera tallada con símbolos desconocidos. Un regalo de bodas. Ella rozó con los dedos la tapa lisa. «¿Qué hay dentro?». Él esbozó una leve sonrisa. «Lo sabrás cuando llegue el momento». Luego se dio la vuelta y se marchó, dejándola con la luz del fuego y el eco lejano de los tambores. Levantó la caja, sin oír nada dentro, sintiendo su misterioso peso, en algún lugar de esa tierra salvaje carmesí. Algo en ella comenzó a cambiar. La primera grieta en el muro entre el miedo y el destino. Y aunque no lo admitiría, Clara Whitmore de Missouri sintió el latido del desierto dentro del suyo. El amanecer después de su boda se alzó suave y rojo sobre el campamento apache, pintando las paredes del cañón con fuego. El humo de las hogueras matutinas
se elevaba en espiral, trayendo el olor a salvia y mosquito. Clara se sentó fuera de la cabaña que le habían dado, un refugio redondo de ramas tejidas y arcilla, sintiendo el peso de su nueva vida asentarse como arena en su pecho. Había dormido poco. Cada sonido de la noche había sido extraño. El aullido de los coyotes, los cánticos lejanos, el ritmo de los tambores que parecían resonar en la tierra misma. Cuando finalmente abrió los ojos al amanecer, se sobresaltó al descubrir que su esposo, Nantan Lobo, o Samuel Crow, como lo conocían los blancos, había desaparecido. Solo su manta yacía doblada cuidadosamente junto a la de ella, una discreta muestra de cortesía. No era lo que esperaba de un hombre de guerra. Cuando regresó, traía una palangana con agua fresca y una manta doblada bordada con símbolos geométricos. «Deberías lavarte», dijo con voz tranquila y baja. «El día será caluroso». Clara dudó un instante antes de asentir, murmurando: «Gracias». Dejó la palangana sin mirarla directamente, luego se enderezó y volvió a hablar. «Hoy conocerás a mi gente. A algunos no les caerás bien. No confían fácilmente, pero si caminas con respeto, lo entenderán. No pertenezco aquí», susurró, aunque una parte de ella se preguntaba si decirlo marcaría alguna diferencia. Él la miró a los ojos, grises e inquebrantables. «Mi madre tampoco», frunció el ceño. «¿Tu madre?» «Era mestiza», dijo en voz baja. «La sacaron de un asentamiento cerca de Tucson cuando era niña. Pero se quedó. Aprendió nuestras costumbres. Cuando murió, nuestra gente dijo que su espíritu cabalga con los halcones». Clara no sabía qué decir. En sus palabras no había amargura, solo una profunda tristeza ancestral que se sentía como el desierto mismo. Ese día lo siguió por el campamento donde las mujeres hacían laberintos y los niños corrían descalzos entre las chozas. Los hombres la observaban en silencio, no con crueldad, sino con cansancio, como quien observa a una criatura de otro mundo. Vislumbró destellos de sí misma en sus ojos, pálida, rígida, extraña. Algunas mujeres se acercaron, ofreciéndole pan tejido y suaves sonrisas. Una mayor, con orejas prominentes, tocó la mano de Clara con delicadeza. «¿Paloma blanca?», dijo en un inglés vacilante. «Eres fuerte. Él eligió bien». Clara miró a Nantan confundida. Él tradujo en voz baja: «Dice que tienes un corazón valiente». Una extraña calidez se agitó en ella entonces. No era amor. Todavía no. Pero algo que alivió un poco el miedo. Con el paso de los días, supo más sobre el hombre llamado Samuel Crow. No era solo un guerrero, sino un traidor que traficaba con caballos, pieles y plata con los pueblos cercanos. Sabía leer y escribir, y hablaba inglés, español y apache por igual. Cuando llegó a San Miguel, incluso el sheriff se quitó el sombrero. Una vez, ella le preguntó por qué había elegido el nombre de Samuel Crow. Él sonrió levemente. «Mi maestra blanca me lo puso cuando era niño», dijo. «El cuervo es inteligente. Sobrevive a lo que otros no pueden. Lo adopté como propio. ¿Tuviste un maestro?» Él asintió. «Un misionero. Antes de que tu gente quemara su misión, me enseñó palabras. Las palabras pueden construir puentes», dijo. He intentado recordarlo. Por la noche, le enseñó algunas de sus propias palabras. Palabras sencillas al principio: agua, sol, corazón.
Él rió suavemente cuando ella tropezó con la pronunciación, un sonido que la sobresaltó por su calidez. Y lentamente, sin darse cuenta de cuándo comenzó, Clara dejó de sentirse prisionera. Una tarde, mientras recogía agua del arroyo que atravesaba el cañón, oyó el agudo cascabel de una serpiente. Se quedó paralizada, viendo el diamante enroscado a solo centímetros de su falda. El pánico le robó el aliento. Antes de que pudiera moverse, un movimiento borroso pasó entre ellos. Nantan, su cuchillo brilló una vez al sol. La serpiente se quedó quieta. Él se volvió hacia ella, con los ojos oscuros de preocupación. «Siempre debes mirar por dónde pisas», dijo, con la respiración agitada. Ella solo pudo asentir, temblando. «Tú me salvaste», envainó la espada con expresión indescifrable. «Estuviste bajo mi protección hasta la muerte. Y esa noche, cuando la fiebre del shock la invadió, despertó y lo encontró sentado a su lado, refrescándole la frente con paños húmedos, susurrándole palabras en un lenguaje ininteligible. Su tacto era cuidadoso, nunca brusco, su mirada apartada, salvo cuando era necesario. Por la mañana, la fiebre cedió. Abrió los ojos y vio la primera luz acariciando su rostro, fuerte, solemne y apuesto, de una manera que nunca antes había notado. «Deberías descansar», dijo suavemente. «¿Vigiliaste toda la noche?» No respondió, solo le sirvió agua de una jarra de barro. Algo tácito se transmitió entre ellos. Luego, frágil como el amanecer en el desierto, un respeto que ninguno había pedido, pero que ambos podían sentir. Cuando pudo ponerse de pie de nuevo, le trajo algo envuelto en piel de venado, una pequeña caja de madera. Su tapa estaba tallada con un símbolo irregular que no había visto antes. La puso en sus manos. «Tu regalo de bodas», dijo simplemente. Ella la volteó, curiosa. Era pesada, pero silencio. «¿Qué hay dentro?», preguntó con los labios curvados en esa media sonrisa silenciosa suya. «Algo que entenderás cuando llegue el momento. No lo abras hasta que tu corazón sepa qué es». Miró hacia los acantilados rojos más allá de su campamento. Que no todos los regalos están hechos para ser tocados. Algunos deben ser sentidos. Quiso preguntar más, pero él ya se había levantado y se había marchado, dejándola mirando la misteriosa caja bajo el sol. Durante las semanas siguientes, vio facetas de él que ninguna mujer blanca había visto jamás. Hablaba con sus guerreros sobre las cosechas en defensa sin alzar jamás la voz. Comerciaba con justicia con los colonos, incluso cuando lo trataban con recelo. Era temido por algunos, respetado por otros, pero entre su gente, su palabra era ley. Clara comenzó a ver la verdad que el mundo se negaba a admitir. Este hombre no era un salvaje, sino un líder, nacido de la paciencia, el dolor y el orgullo. Aun así, hubo noches en las que lloró en silencio, recordando Missouri, la lluvia sobre el tejado de la iglesia, la voz de su padre recitando salmos. Sin embargo, cuando miraba hacia el desierto infinito, por las estrellas no podía negar la extraña belleza de este lugar. El silencio, el espacio, la forma en que el viento parecía cantar su nombre a través de los cañones. Y a veces, cuando veía a Nantan observándola al otro lado del fuego, ese mismo viento parecía susurrar algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Una tarde, la anciana que la había recibido por primera vez
se acercó de nuevo, sonriendo mientras le entregaba a Clarahara un chal tejido. Para la esposa de Nantín Lobo, dijo: «Él es un hombre valiente, necesita una mujer valiente». Clara le dio las gracias, con el corazón latiéndole extrañamente. Más tarde, cuando le contó a Nantán lo que la mujer había dicho, él asintió levemente con comprensión. «Tienes razón. Eres más fuerte de lo que crees, Paloma Blanca». Ella lo miró. Luego observó detenidamente la cicatriz en su mandíbula, la firmeza en sus ojos, la silenciosa tristeza que nunca abandonaba del todo su rostro, y por primera vez, Clara Whitmore de Missouri se preguntó si su llegada allí había sido el destino, no la desgracia. Mientras el fuego ardía débilmente esa noche, tocó la caja de madera junto a su cama. Todavía no la había abierto, pero por primera vez no estaba segura de querer hacerlo. El otoño se coló en el territorio de Arizona con una especie de silenciosa amenaza. Los días seguían siendo intensos por el calor, pero las noches se volvieron frías. El aire penetrante con el olor a humo de mosquito. El desierto cambió de color. El ocre se tornó carmesí. Las flores de los cactus dieron paso al polvo. Clara ya había aprendido a levantarse antes del amanecer y a moler el laberinto con las otras mujeres. Al principio le salieron ampollas en las manos, pero pronto se le formaron callos. Ahora vestía una falda tejida en lugar de su viejo vestido azul, y su piel quemada por el sol se había oscurecido hasta adquirir un brillo bronceado. La gente ya no. La miraban fijamente cuando pasaba. Algunos incluso la saludaban con un gesto de cabeza. Pero la paz en el campamento era frágil como el cristal. Llegaban rumores de San Miguel, ganado robado a los colonos, carretas asaltadas a lo largo del sendero del río. Clara oía a los hombres hablar en voz baja alrededor del fuego, como lo hacían los soldados antes de la batalla. El nombre Apache se susurraba de nuevo con miedo en el pueblo y con amargura en las colinas. Una tarde, Nantán llegó a caballo desde el puesto comercial, con su caballo enjabonado y la mirada sombría. Desmontó, le arrojó las riendas a un muchacho y fue directamente a donde Clara estaba remendando una manta rota. «Empaca lo que necesites», dijo en voz baja. «Puede que tengamos que irnos a las tierras altas». Ella levantó la vista bruscamente. «¿Irnos? ¿Por qué? Los colonos dicen que mi gente robó ganado de sus ranchos». Se le encogió el corazón. «¿Lo hicieron?», negó con la cabeza. «No, pero los forajidos cabalgan bajo nuestra sombra. Huellas blancas de pezuñas marinas y las creen nuestras». El sheriff envió hombres a investigar. No terminará con preguntas. Se levantó, agarrando la tela en sus manos. «¿No puedes hablar con ellos? Tú comercias con ellos. Confían en ti». Nan esbozó una sonrisa débil y cansada. La confianza muere más rápido que el amor. Paloma Blanca. Esa noche los fuegos ardieron más alto y los siglos duplicaron su guardia. Clara yacía despierta, escuchando el lejano aullido de los coyotes y el susurro de los tambores. El miedo y la tristeza se entrelazaban en su interior, no solo por ella misma, sino por la gente que había llegado a comprender, aunque todavía no la consideraba suya. Por la mañana tomó una decisión. Cuando Nantán ensilló su caballo para ir a San Miguel, ella se puso delante de él. «Voy contigo», dijo con firmeza, frunciendo el ceño. «No, es peligroso. Puede que los blancos no te vean como uno de ellos ahora. Entonces, deja que me vean como tu esposa», dijo ella. «Tal vez eso les recuerde que no somos enemigos».
Por un momento la miró fijamente. Luego asintió una vez. Muy bien, pero quédate cerca. Cabalgaron juntos por el desierto. Él en su semental pintado, ella en un marare bayo más pequeño. El aire vibraba con el calor. Desde la distancia, San Miguel parecía pacífico. Pero a medida que se acercaban, Clara vio a hombres reunidos junto al salón, con rifles colgados al hombro. El sheriff dio un paso al frente, pareciendo sorprendido al verla. «Señorita Whitmore», comenzó. Luego se corrigió. «Señora Crowe». Clara desmontó y lo miró fijamente. «Usted sabe que mi esposo es un hombre honesto, sheriff». «Dígaselo». Los ojos del sheriff se movieron nerviosamente. «No es tan simple, señora. Algunos dicen haber visto apaches cerca del rancho Murphy la noche en que desapareció el ganado». «Y algunos verán lo que quieran ver», respondió ella, con voz firme como el acero. «¿Tienes pruebas?» Él vaciló, y en ese silencio la multitud comenzó a murmurar. Un ranchero escupió en la tierra. ¿Pruebas? No las necesitamos. Traen salvajes a nuestros pueblos y obtienen sangre. La mirada de Nantán no vaciló. Si buscan sangre, dijo en voz baja, busquen a los hombres que se benefician de ella. La tensión se tensó como un latigazo. El sheriff ladró para calmar los ánimos, pero el odio en el aire era denso. Clara lo sintió oprimiéndole el pecho, junto con el miedo, la furia y la ignorancia. Dio un paso al frente, con el corazón latiéndole con fuerza. «Si le hacen daño a este hombre», dijo, con voz clara, «tendrán que rendirme cuentas. Es mi esposo, y lo apoyaré». Las palabras dejaron atónitos a todos, incluso a Nantán. Se hizo un silencio sepulcral. Tras un largo instante, el sheriff se aclaró la garganta. «Muy bien», dijo bruscamente. «Nadie va a ahorcar a nadie hoy. Pero mantén a tu gente alejada del pueblo, Cuervo. La tensión es alta». Nantán asintió una vez, y los dos cabalgaron hacia allá. Solo cuando estaban a kilómetros del asentamiento, Clara soltó el aire que había estado conteniendo. «No deberías haber hecho eso», dijo Nantán en voz baja. «Podrían haberse vuelto contra ti». «No podía quedarme ahí parada», dijo ella, con la voz temblorosa. «No podía dejar que hablaran así de ti. No has hecho más que protegerme». Él la miró entonces larga y penetrantemente. «Hablaste como una guerrera». Ella esbozó una sonrisa temblorosa. O tal vez solo una esposa que está cansada de tener miedo. Esa noche, de vuelta en el campamento, el aire entre ellos se sentía diferente, cargado como un rayo, esperando para golpear. Mientras estaban sentados junto al fuego, él le entregó una taza de vino dulce de cactus. Las llamas danzaron sobre su rostro, suavizando sus rasgos. «¿Por qué me defendiste, paloma blanca?», preguntó. Ella sostuvo su mirada. «Porque te veo. No como dicen que eres. ¿Qué eres realmente?». Sus ojos se oscurecieron y se inclinó hacia ella, con voz baja. «¿Y qué ves?». Ella contuvo la respiración. Un hombre que lleva más honor en silencio que la mayoría en palabras. Sonrió levemente y luego miró hacia el fuego. «Eres valiente, Clara Whitmore. Demasiado valiente para este mundo, tal vez». El silencio que siguió
estaba cargado de cosas que ninguno de los dos se atrevió a decir. Y en esa quietud se dio cuenta de que el miedo que una vez sintió por él se había convertido en algo mucho más peligroso. Confianza. Pasaron los días. La paz se mantuvo, pero a duras penas. Entonces, una noche sin luna, el caos regresó rugiendo. Clara despertó con el olor a humo y el sonido de gritos. El campamento estaba en llamas. Cabañas en llamas. Caballos relinchando de terror. Disparos resonaron en la noche. Salió tambaleándose de su cabaña para ver a jinetes enmascarados asaltando el campamento, antorchas en mano. —¡Nantán! —gritó. Apareció entre el humo, disparando su rifle con precisión mortal. —¡Retrocede! —gritó. —¡Escóndete! Pero antes de que pudiera moverse, una explosión la arrojó al suelo. El mundo giraba a fuego, lamiendo los bordes de su visión. Cuando recuperó la conciencia, el campamento era un caos. Guerreros contraatacando con arcos y rifles. Mujeres arrastrando niños a un lugar seguro. Nantan estaba rodeado. 3 forajidos se abalanzaron sobre él. Uno lo golpeó en la cabeza con la culata de un rifle. Cayó aturdido, con la sangre manchándole la sien. —¡Déjenlo! —gritó, corriendo hacia adelante, pero una mano la agarró del brazo. Era la anciana, la que la había llamado valiente. —No, paloma blanca —dijo con fiereza—. Si mueres, la esperanza también muere. Las palabras le quemaron. Clara miró una vez más a Nantán, atado, siendo arrastrado hacia el cañón, y tomó una decisión que le partió el alma en 2. Corrió. Entre el humo y los gritos, huyó al desierto, aferrándose solo a una cosa: la pequeña caja de madera que él le había dado. No sabía a dónde iba, solo que no podía dejar que cayera en sus manos. Al amanecer, se desplomó bajo un arco de arenisca. Con el vestido desgarrado y la garganta en carne viva por el polvo, el horizonte resplandecía con el amanecer. Sacó la caja de su bolso y la apretó contra su pecho, llorando. Dentro de aquella sencilla talla yacía el último recuerdo que le quedaba de él. Apoyó la frente contra ella y susurró: «Por favor, Dios, que no sea el final». Y mientras el viento se alzaba por el cañón, trayendo consigo el olor a humo y sangre, Clara Whitmore juró que no descansaría hasta encontrar a su marido de nuevo, sin importar la distancia que tuviera que recorrer. El desierto al amanecer era una belleza cruel, silencioso como la muerte, vasto como la eternidad. El sol se elevó sobre el horizonte irregular como oro fundido, derramándose sobre la arena y la piedra, rociando el mundo con fuego. Clara Whitmore yacía bajo un torcido árbol de mosquite, con el rostro surcado de hollín y lágrimas, el corazón latiéndole con fuerza por una terrible verdad. Nantán se había ido, capturado, atado, arrastrado por hombres que no lo veían como un esposo ni como un hombre, sino como un salvaje digno de ser ahorcado. Se incorporó, con la garganta seca y ardiente. El viento traía débiles ecos de cascos, lejanos, que se desvanecían hacia el oeste. Se lo llevaban a San Miguel, comprendió. El mismo pueblo que había escupido su nombre como veneno, el mismo pueblo donde ella lo había defendido. El sheriff podría tener buenas intenciones, pero esos forajidos no eran ayudantes del sheriff. Eran asesinos a sueldo, pagados para terminar lo que los colonos habían empezado. Y ella era la única que podía detenerlos. Clara se puso de pie con dificultad, con el polvo pegado a su falda desgarrada. Alrededor de su cuello colgaba el crucifijo de plata que su padre le había regalado, ahora deslustrado,
pero que aún brillaba débilmente a la luz. Se lo llevó a los labios de inmediato. «No lo perderé», susurró al viento. No así. Su alcalde, asustado y maltrecho por el caos de la noche, permanecía atado cerca, aún temblando. Clara la consoló con una mano temblorosa. «Vamos a encontrarlo, muchacha. Vamos a traerlo a casa», ensilló. El caballo, con las pocas fuerzas que le quedaban, ató la caja de madera firmemente a su alforja y giró hacia el desierto abierto. El viaje fue una agonía. La tierra se extendía infinitamente ante ella. Menos rojo, lechos de ríos secos, salvia esparcida. El calor brillaba en la arena en olas que retorcían el aire como humo. Pero Clara siguió cabalgando, guiada solo por el instinto y el rastro que aún podía distinguir vagamente. Huellas de cascos que cruzaban el lecho del arroyo. Cada milla parecía despojarla de otra parte de la chica que una vez fue, la hija del predicador de Missouri, la novia asustada que bajó del tren con un vestido azul. Lo que quedaba era más duro, más delgado, esculpido por el desierto mismo. Al mediodía el sol era implacable. Sus labios se agrietaron, le ardía la garganta, su cuerpo clamaba por descanso. Se cubrió los ojos con la sombra y divisó movimiento a lo lejos. Una columna de humo negro que se elevaba más allá del borde del cañón. Una fogata, pensó, o algo peor. Con cautela se acercó a caballo, los cascos del alcalde susurrando sobre la arena y la piedra. Al llegar a la cima de una loma, los vio. 5 jinetes reunidos cerca de un grupo de rocas, sus caballos atados, los rifles brillando al sol, y Nantán atada a un poste al borde del campamento, golpeada, ensangrentada pero viva. El corazón casi se le paró. Se deslizó de su caballo y se agachó detrás de una roca, observando. Los forajidos bebían, reían. Uno arrojó una taza de hojalata al fuego. Otro caminaba cerca de Nantán, burlándose. Sucio, parcheado, escupió el hombre. ¿Creíste que podías ser más listo que nosotros? Pues obtendrás un buen precio por tu cuero cabelludo. Nantán no dijo nada. Su cabeza estaba gacha, la sangre corría por una mejilla. Sin embargo, incluso en la derrota, se mantuvo con la tranquila dignidad que primero la había inquietado. Las manos de Clara temblaban. No tenía armas, solo su coraje y la caja de madera aún atada a su costado. La miró ahora, desesperada. Había sido su regalo, sellado desde su noche de bodas. Algo en su corazón susurró, ahora. Con dedos temblorosos, desató la cuerda y levantó la tapa. Dentro había un trozo de tela tejida doblado, una faja carmesí y dorada, y una carta escrita en inglés y apache. El papel estaba desgastado, la escritura precisa y firme. Clara, si alguna vez abres esto, significa que el camino ha puesto a prueba tu corazón. Eres libre, libre para dejarme y regresar a tu mundo. O libre para quedarte y hacerla tuya. Nunca te ataré, ni en cuerpo ni en espíritu. Esta tela es la marca de una esposa entre mi gente. Pero solo puedes usarla si me eliges. No por deber, sino por amor. Nan Lobo, Samuel Crow. Las lágrimas empañaron las palabras. Durante tanto tiempo había pensado que la caja era un misterio destinado a controlarla, cuando todo el tiempo había sido lo contrario. Un voto de libertad, un regalo de elección. Su respiración se estremeció. Tonto, susurró, sonriendo entre lágrimas. Noble, hombre imposible. Algo feroz y nuevo se encendió en su pecho. Amor, claro, brillante y ardiente,
como el sol del desierto. Arrancó una tira de su falda, se ató la faja carmesí sobre los hombros y miró hacia el campamento. «Voy, Nantán», susurró. Luego montó su caballo y cabalgó hacia el cañón como un fantasma del sol. El primer forajido la vio demasiado tarde. Cargó a través de su campamento, dispersando a sus caballos con un grito que hizo eco en el desierto. Su alcalde golpeó a un hombre de lleno en el pecho, haciéndolo caer. Clara agarró el rifle que se le había caído y disparó. El disparo rompió el silencio. Nantán levantó la cabeza de golpe. CL. Galopó hacia él, las balas silbando junto a sus oídos. Un forajido se abalanzó sobre ella. Ella golpeó con fuerza la culata del rifle, haciéndolo caer al fuego. Las llamas rugieron. Nantán, aunque medio inconsciente, logró retorcerse contra sus ataduras. «¡Suéltame!», gritó. Ella se deslizó de la silla de montar y cortó las cuerdas con un cuchillo que había tomado del hombre caído. El último forajido levantó su arma. Pero antes de que pudiera disparar, un grito de guerra rasgó el aire. Desde las crestas de arriba llegó el estruendo de los cascos. El hermano de Nantán, Tosa, guió a un pequeño grupo de jinetes apaches ladera abajo, las flechas silbando. Los forajidos se dispersaron, abrumados. En el caos, Nantán arrastró a Clara detrás de una roca, protegiéndola con su cuerpo. «¿Estás herida?», preguntó con voz ronca. Ella negó con la cabeza, con lágrimas surcando sus mejillas manchadas de polvo. «No, pero tú, estoy bien». Él la miró entonces, viendo la faja carmesí atada sobre su hombro. Se le cortó la respiración. «Tú la abriste». Ella asintió con voz temblorosa. «Te elegí a ti, Nantán. Te elijo a ti». Por un instante, todo se desvaneció. Los disparos, el humo, el mundo. Solo quedaba su mirada, fiera y llena de asombro. Cuando terminó la lucha, Tosa desmontó y se acercó, con sangre en el brazo y una sonrisa que le partía el rostro. «Tienes una mujer valiente, hermano», dijo en apache. «Cabalga como la tormenta». Nantán sonrió levemente, como la tormenta y el amanecer. Clara se apoyó en él, su cuerpo finalmente cediendo al agotamiento. Su brazo la rodeó, firme y fuerte. Cuando las últimas llamas se extinguieron y el viento enfrió el cañón, ella susurró: «Creí que te había perdido. Nunca podrás perder lo que llevas en el corazón», murmuró él. Ella lo miró, con los ojos brillantes. «Entonces prométeme que nunca volverás a cabalgar sola». Él le acarició la mejilla con el pulgar, suave como el viento del desierto. «No mientras respires, paloma blanca». Salieron del cañón al atardecer, el cielo sangrando oro y carmesí, los mismos colores que la faja que llevaba. Detrás de ellos, las huellas de la batalla se desvanecieron en polvo. Delante, el camino serpenteaba de regreso a casa, hacia su gente, su paz y cualquier futuro que pudieran forjar en la naturaleza. Esa noche, mientras acampaban bajo un cielo estrellado, Clara yacía a su lado, con la cabeza sobre su hombro, el fuego crepitando suavemente. «Tu regalo», susurró ella. «No era solo libertad, ¿verdad?». Él sonrió con dulzura. «No, era mi corazón entregado a la única mujer lo suficientemente fuerte para llevarlo». Y mientras los vientos del desierto suspiraban a través del cañón, trayendo el aroma del humo y prometiendo, Clara supo que había encontrado no solo a su esposo,
sino también su destino. Pasaron semanas antes de que el desierto volviera a conocer la paz. El humo de aquella fatídica batalla se disipó, dejando solo las tenues cicatrices del fuego en las paredes del cañón, negros recordatorios del odio que había ardido y muerto en el polvo. Non tan lobo sanó lentamente. La herida en su hombro se convirtió en una pálida cicatriz, y aunque recuperó la fuerza, sus movimientos denotaban la tranquila cautela de un hombre que había mirado a la muerte a los ojos y había regresado. Clara nunca se separó de su lado. Cada día ayudaba a las mujeres a reconstruir las chozas, remendaba pieles y acarreaba agua del río. La gente ya no la miraba con recelo. Los niños la seguían ahora, riendo mientras les enseñaba palabras en inglés, y las mujeres mayores sonreían al verla con la faja carmesí y dorada sobre el hombro, la marca de una verdadera esposa apache. Incluso Tosa, el hermano de Nantán, que una vez había dudado de ella, inclinó la cabeza al pasar. «La paloma blanca tiene fuego en el corazón», les dijo a los demás. «Ella cabalga junto al jefe, no detrás de él». Por primera vez en sus 19 años, Clara Whitmore sintió que pertenecía a algún lugar. No como invitada, no como extraña, sino como parte de algo más grande, más antiguo y más fuerte que ella misma. Una tribu unida por la tierra, por la sangre y por el amor. Una tarde, mientras el crepúsculo se fundía en el cañón, encontró a Nantán sentado cerca del borde de un acantilado, contemplando las llanuras desérticas. El viento tiraba de su largo cabello, y la luz menguante pintaba su rostro en tonos ámbar y bronce. «Deberías descansar», dijo suavemente, poniéndose a su lado. «Descanso cuando la tierra descansa», respondió él con voz baja. «Todavía hay hombres que odian lo que no pueden comprender». Ella se sentó a su lado, sus faldas rozando su pierna. «Entonces que vean lo que el amor puede construir. Que vean que la paz no es debilidad». Él sonrió levemente, con los ojos aún fijos en el horizonte. «Hablas como la esposa de un jefe. Y tú», dijo ella con un brillo burlón, «habla como un hombre que olvida que tiene una». Se rió, un suave murmullo que ella había llegado a amar. «Tal vez sí». Cayeron en un cómodo silencio, de ese que solo se produce cuando dos corazones laten al mismo ritmo. Debajo de ellos, el desierto se extendía vasto e infinito, la última luz brillando en el río lejano como plata. «Tengo algo para ti», dijo de repente. Metió la mano en la bolsa que llevaba al costado y sacó un pequeño objeto, un colgante de plata, con forma de pájaro en vuelo. Captó la luz del fuego que brillaba cálida contra su palma. Clara lo miró, perpleja. «Es hermoso. ¿Pero qué es?» Lo volteó, revelando la textura irregular del metal. Fundido, moldeado, una nueva. Una vez fue el candado de tu caja de bodas, dijo en voz baja. Lo fundí y le di forma con mis manos. Ella jadeó suavemente, con lágrimas en los ojos. La caja. ¿Pero por qué? Porque los candados mantienen los corazones cerrados, dijo. Y el tuyo abrió el mío. Se le cortó la respiración y por un momento no pudo hablar. Tomó el colgante entre sus manos, sintiendo su calor, su peso, su significado. Nantán, él le apartó un mechón de pelo de la cara. Llévalo siempre. No es el oro ni la plata lo que le da valor, sino la historia que guarda. Un regalo del hombre, que una vez pensó que el amor era una cadena y aprendió que era viento.
Se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué doy a cambio? Él sonrió suavemente. Ya lo has dado. Te quedaste. El viento cambió entonces, trayendo el aroma de la lluvia, una rara bendición en el desierto. A lo lejos, el trueno retumbó como el tambor de la tierra misma. Clara se levantó y miró hacia el horizonte donde las nubes se acumulaban en oscuros pliegues. «Lluvia», susurró. «Está llegando». Nantán se puso de pie y la rodeó con un brazo por la cintura. La tierra bebe y la vida comienza de nuevo. Cuando la tormenta amainó, la tribu se regocijó. Los hombres alzaron sus rostros al cielo. Las mujeres cantaron. Los niños bailaron descalzos en el barro rojo. Clara reía entre ellos, la lluvia empapando su cabello, su falda, su piel. Se sentía viva, más viva que nunca en Missouri, más que nunca en los estrechos bancos de la iglesia de su padre. Y en esa risa, en esa tormenta, comprendió lo que realmente era su matrimonio. No un contrato de supervivencia, sino un pacto escrito por el viento y sellado por la lluvia. Los meses que siguieron trajeron cambios más allá del cañón. La noticia de la mujer apache, la novia blanca, que había defendido a su esposo frente a una multitud armada, se extendió por los pueblos. La historia ablandó los corazones poco a poco. Cuando llegó la primavera, el sheriff de San Miguel cabalgó hasta el campamento con una pequeña escolta. Desmontó y se acercó a Nantán con una reverencia torpe. «Crow», dijo, «hemos redactado nuevos términos comerciales con los rancheros. Creo que es hora de que terminemos esta lucha de una vez por todas. Tendrás un paso seguro al pueblo y un pago justo por tus caballos». Nantán observó al hombre y luego le ofreció la mano. «Y tu gente tendrá paso seguro hasta aquí. No hay venganza». El sheriff asintió y luego se volvió hacia Clara. «Usted ha hecho más de lo que imagina, señora. Jamás pensé que vería una paz como esta en mi vida». Clara sonrió. «La paz no se regala, sheriff. Se construye». Esa noche se celebró una fiesta. Las hogueras ardían por todo el valle. Los tambores resonaban contra los acantilados y las risas se elevaban hacia el cielo estrellado. Blancos y apaches se sentaban uno al lado del otro, compartiendo el pan, intercambiando historias, viendo las mismas llamas danzar entre ellos. Clara llevaba el pájaro de plata alrededor del cuello, que brillaba contra su piel bronceada. Cuando Nantán la tomó de la mano y la condujo ante la multitud reunida, se hizo el silencio. Alzó la voz para que todos pudieran oír. «Una vez me casé por la paz. Creía que el deber era más fuerte que el amor. Pero esta mujer me enseñó lo contrario. Entregó su corazón no a un nombre, no a un pueblo, sino a la verdad entre dos almas». Entonces se volvió hacia ella, con los ojos brillando a la luz del fuego. «Clara Whitmore de Missouri, una paloma blanca que cabalga con fuego. ¿Volverás a estar conmigo, no como novia de un tratado, sino como esposa? ¿Por elección?» Su corazón se hinchó, las lágrimas brillaban. «Lo haré». Él sonrió, esa sonrisa tranquila y tempestuosa que ella había visto por primera vez en la estación de tren hacía tanto tiempo. Luego colocó el colgante contra su pecho, su pulgar rozando los latidos de su corazón. «Entonces que todos los que oigan el viento lo sepan», dijo. «Nuestros corazones son uno». Las lágrimas se elevaron a su alrededor.
las voces de dos mundos mezclándose en una sola canción. Un sonido que se extendió mucho más allá del campamento, más allá de los cañones, hasta el alma misma del desierto. Más tarde, cuando las hogueras ardían bajas y las estrellas colgaban pesadas en lo alto, Clara y Nant caminaron juntos hasta el borde del acantilado donde todo había comenzado. El aire nocturno era fresco, perfumado con lluvia y humo. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó ella suavemente. ¿Esa carta que enviaste? ¿La que me trajo hasta aquí? Sonrió levemente, solo que no se lo había enviado antes. Ella se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en su hombro. Entonces ambos encontramos lo que estábamos destinados a encontrar. Debajo de ellos, el desierto se extendía silencioso e infinito. No un lugar de muerte, sino de renacimiento. Y mientras el viento agitaba la arena en formas susurrantes, Clara Whitmore supo la verdad que llevaría consigo el resto de sus días. No la habían obligado a casarse. Había sido guiada a un destino, uno escrito en el lenguaje de la tierra, sellado con la lluvia y coronado por un don del corazón que dejaba a todos los que escuchaban su historia completamente sin palabras. Bienvenido